del recién nacido y les voy a explicar por qué. Notarán que también el ambiente y el formato lo estamos haciendo un poco diferente. Eh, esta semana comienzan los grupos del Sígueme 1 y yo traía hoy un tema que iba en línea con la serie que estamos desarrollando de Hijo, Rey y Sacerdote. Y aunque a fin de cuentas, está perfectamente alineado con el tema, pues porque tiene que ver con cosas que como reyes debemos entender. Realmente mi intención fue salirme de la serie para alinearme con lo que esta semana estamos iniciando, que son los grupos del Sígueme 1. La razón de esto es que no quiero que se tome el discipulado como una actividad opcional o paralela a la actividad de la iglesia. Voy a sonar exagerado con lo que voy a decir, pero quizás me sirve para comer, que no coma. Pero sí queremos, de verdad, que el pueblo aproveche el alimento. Y el discipulado tiene esa intención. En el día de hoy yo he pretendido hacer una condensación del Sígueme 1 en el rato que vamos a estar hablando. Cuando digo una condensación me refiero a que la esencia de las 7 semanas que demora este estudio discipular lo voy a condensar si me es posible. En la reunión anterior no alcancé al 5.º punto, pero por lo menos los 4 primeros quizás son los que no son más importantes, pero quizás son los urgentes para muchos de nosotros. Cuando la enseñanza le llama las 5 crisis del recién nacido, me estoy refiriendo obviamente al recién nacido espiritual, al que es nuevo en Cristo. Y alguien puede pensar, pero si yo llevo 20 años en el Evangelio, ¿por qué me van a hablar del recién convertido? Bueno, hay más de una razón. Una es que por alguna razón, muchos que llevan 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio siguen viviendo como recién nacidos espirituales, quiero decir. Otra razón es que aun si yo me considero maduro en Cristo, yo debo entender el fenómeno del nuevo nacimiento y tratar de reconectar con aquellos tiempos en que yo nací de nuevo y en que otros me ayudaron, porque se supone que nosotros seamos ahora ayuda de los que nacen en Cristo. Y creo que estarán conmigo en que estas 5 crisis que vamos a ver hoy y que en las próximas 7 semanas irán desarrollando a partir de esta semana que comienzan los grupos, son unas que deberían estar hasta cierto punto comprendidas y superadas en la vida cristiana. Pero como decía hace unos minutos, si por alguna razón muchos no han o entendido o superado estas situaciones, pudiera ser que no ha habido alimento o el alimento apropiado en las primeras etapas de la vida cristiana. Pudiera ser. Yo les he compartido que la primera vez que yo vi el Sígueme 1 fue años después de yo conocer a Cristo. Y yo mismo dije, ¿por qué yo no conocía esto en mis primeros pininos en el Señor? ¿Cuántas preguntas se hubieran respondido? ¿Cuántas dificultades y luchas internas se hubieran satisfecho? Y aún yo anoche, repasando estos puntos para presentárselos hoy, día que yo era edificado otra vez. La leche se dice que es para los bebés, pero la leche nunca sale de la dieta. Nunca sale de la dieta. Sigue siendo nutritivo toda la vida. Yo quiero comenzar con un pasaje que está en Romanos 6:22. Vamos a leer este pasaje que de alguna manera nos expresa, de una manera un poquito diferente a lo tradicional en las Escrituras, el fenómeno de la salvación. Vamos a leerlo, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo quiero, Gustavo, que lo leamos otra vez y que le prestemos mayor atención a estas palabras para tratar de percibir a dónde vamos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este pasaje contiene tres aspectos, tres elementos del fenómeno de la salvación, por llamarle así. El primero es aquel que se refiere cuando dice libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahí fue un evento, fue una experiencia. Nosotros, los que hemos aceptado por fe a Cristo como Salvador, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos, hijos de Dios. Esta expresión es importante porque hay personas que creen que son libres. Yo soy libre, yo hago lo que me dé la gana. No, yo no voy a la iglesia, pero ahí te ponen reglas. Qué tristeza que hayas ido a una iglesia donde te pusieron reglas. Pero la vida cristiana no es de reglas. Alguien ha dicho que la vida cristiana es de libertad. Sí, de libertad del pecado. Pero fíjate que hemos leído que en Colosenses, capítulo 1, dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, un reino es un gobierno, al reino de Jesucristo. En otras palabras, no nos dejaron al garete. Pasamos de un reino a otro. Seguimos estando bajo autoridad. Aquí no es asunto de si somos libres o esclavos. Todo el mundo le sirve a alguien. Aquí es asunto de a quién le servimos. ¿Quieres un gobierno tirano de tinieblas, opresor, que esclaviza las mentes y los seres humanos, cuya intención, como Jesús mismo desenmascaró, es hurtar, matar y destruir a la raza humana? ¿O quieres un reino y un gobierno de amor, de justicia, de gozo, de paz, como hemos visto? Con esperanza para el futuro. Esa es la diferencia. Estos tres elementos están presentes en este pasaje de Romanos 6:22, el primero de los cuales es que fuimos objeto de una experiencia. Esto primero yo le llamo una experiencia. Lo segundo es, tenéis por vuestro fruto la santificación. Un fruto es algo que uno no obliga. La religión pone pautas y pone límites y obliga. Tienes que, no puedes tal cosa, no puedes tal cosa, no puedes tal cosa. Yo creo que con la motivación suficiente, uno puede afectar la conducta y llevar a las personas a la conducta deseada. Por ejemplo, un patrón, un jefe, que amenace con despido, la próxima vez que llegue tarde el empleado, le está estableciendo una motivación lo suficientemente fuerte como para nunca más llegar tarde. Por lo tanto, sí modificó su conducta, pero a través, obviamente, de una amenaza. El empleado que se le tiende a ir la mano y que maneja dineros y le pusieron una cámara aquí encima, va a tener una motivación para nunca robarse un peso, porque sabe que lo están mirando. La pregunta es, ¿será eso producto de un corazón transformado? No. La religión funciona de esa manera, a través de motivaciones externas, de meter miedo con el infierno, de un pastor tirano o un líder religioso tirano, a través de reglas, a través de mandamientos. En toda organización hay reglas, pero son reglas para la convivencia, es para proteger los derechos los unos de los otros, como en la casa hay reglas. Si en tu casa no hay reglas, hay anarquía. Pero estoy hablando de cambio de estilo de vida y cambio de conducta. El fruto del Espíritu se llama fruto porque ningún árbol ha pujado los frutos. Simplemente su diseño y su naturaleza contemplan ya que de manera natural, cuando recibe alimento, sale un fruto. Tanto así que no hay ni que comérselos. Si nadie se los come, se pierden y riegan todo el ambiente. Claro, no de balde, se están multiplicando, de ahí salen nuevos árboles. Y tercero, tiene como fin la vida eterna. Lo segundo que mencioné, ese fruto, es una evidencia. Jesús alguna vez dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras, o sea, el fruto, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. A las esposas que tienen maridos difíciles o inconversos, ¿sabe cuál es el consejo? El consejo no es abandona lo que es un sinvergüenza. El consejo bíblico es con tu sujeción y tu respeto y tu amor lo vas a ganar a él. Pero eso no es justo,
Pues ¿quién ha dicho que eso es justo? Estamos hablando de ser sembradores de luz. Y de ser estratégicos. Y de conquistar al enemigo para el reino. Por lo tanto, hay una experiencia, somos libres del pecado, hechos siervos de Dios. Esa experiencia la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Hay una evidencia, que es el fruto. Vuestro fruto es la santificación y hay una consecuencia, como fin, la vida eterna. Este pasaje, de una manera interesante, nos habla de la experiencia, de la evidencia y de la consecuencia. Ahora bien, lo que nos inquieta es la evidencia, porque es aquello que debemos cuestionarnos nosotros mismos. Es aquello que Dios nos dejó y que Jesús nos dejó como una bandera, como una muestra de la verdad. No solamente el fruto, sino el fruto, no el aparente fruto. Jesús nunca dijo, en medio de todo el mar de religiones, en medio de todo el mar de confusiones, en medio de tantas opiniones religiosas y filosóficas, miren a ver quién crece mucho, porque quien más números tenga, ahí estoy yo. Si así fuera, pues obviamente sería fácil la elección. Jesús nunca dijo, en las iglesias donde haya muchos milagros y donde más lenguas se hable, váyase allá, que allí es donde estoy yo. Más bien por el contrario, dijo, en aquel día algunos me dirán, pero si yo hice muchos milagros. Él dijo, yo no sé quién, él dirá, yo no sé quién eres. No estoy en contra de los milagros, son bíblicos. Jesús nunca dijo, mira, donde haya mucha prosperidad financiera, es evidencia de que estoy yo allí llevando bendición. Ninguna de las anteriores. Jesús dijo, en medio de la confusión, estas palabras previas son tácitas, son implícitas, no fue que las dijo literalmente. En medio de la confusión, en medio de un mar de ideas, en medio de un reguero de religiones y pensamientos, por sus frutos los conoceréis. Por eso los frutos son la evidencia del nuevo nacimiento. Si no hay frutos, no hubo nuevo nacimiento. Eso es importante que lo entendamos. Si alguien dice que conoció a Cristo y sigue viviendo como siempre vivió, está en una religión. Yo voy a la iglesia todos los días. Yo oro, yo diezmo, normalmente la persona que saca mucho el yo está en la religión. Pero Cristo no está en él. Yo sé que son palabras duras, pero ¿qué hago si están en la Biblia? El fruto es evidencia del nuevo nacimiento. O sea, pastor, ¿tú crees que tenemos que ser santos y perfectos? Ustedes saben que yo no he dicho eso y no podría decirlo, porque la Biblia dice que somos pecadores. Hoy voy a hablar de eso un poco, porque el material que ustedes van a estar viendo en la semana y en estas 7 semanas explica por qué hay pecado en nosotros y para dónde es que vamos. Se supone que nuestro estilo de vida presente sea la evidencia de nuestra vida futura. Eso es lo que la Biblia le llama santificación. Algunos le llaman maduración, un proceso de maduración. Otros le llaman crecimiento espiritual. Todo eso es lo mismo. Yo voy a hacer una pregunta y es una pregunta que no pretendo que respondan públicamente, sino para cada uno. Es para reflexionar. Le pregunto a cada uno de ustedes, para que medites en los próximos 10 segundos. Pregúntate, ¿estoy yo en control de mi vida? ¿Estoy yo en control de mi vida? Pregúntate a ti mismo. Te pregunto yo a ti, ¿estás tú en control de tu vida? La respuesta a esa pregunta pudiera sorprenderte. Porque algunos pueden estar pensando, ¿sabes qué? No, mi vida es un desastre. Honestamente, en este momento mi vida es un desastre. No estoy al control de mi vida. Pero quizás haya entre nosotros otros que han caminado un poquito en el Señor y que han crecido y han entendido ese fenómeno. Y su respuesta sea, no, gracias a Dios, no estoy al control de mi vida. ¿Sabes qué? Ese fue el pecado de Adán. El pecado de Adán fue soltarse de Dios. Aquí está la otra, gracias.
Ahora sí. Una forma de definir el proceso de santificación es el proceso a través del cual el Espíritu Santo te va llevando del control de tu vida a tú no controlar tu vida, a que la controle Dios. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón del hombre para producir ese proceso santificador, utiliza dos herramientas. La primera, di conmigo, es la palabra. La palabra de Dios es la primera. La segunda, de la que no voy a hablar hoy, pero que es muy importante, se llama, di conmigo, las pruebas. La palabra sola no hace su efecto como las pruebas solas no la hacen. Yo conozco personas que no salen de pruebas. Eso es, pero mejor dicho, siempre están en dificultades, no crecen porque no hay palabra. Déjame explicarte. La palabra de Dios es la teoría, es el logos, pero la prueba la vuelve rema. En otras palabras, aquellos que fueron a la universidad entenderán que cuando cogieron una clase de química, estaba la clase teórica y también había, ¿qué cosa? Laboratorio. Y hace un tiempo para acá también los idiomas tienen laboratorio, porque sin el laboratorio todo queda en teoría y no se aprende realmente. Es el laboratorio, aquello que te lleva a rebuscar aquello que aprendiste en la clase y empezar a aplicarlo. Y es en el laboratorio que uno dice, ya entendí. No es en la clase. Igual es la vida cristiana. Tú aprendes verdades de la palabra de Dios, pero hasta que viene la prueba, tú no sabes lo que es poner la otra mejilla hasta que la tienes que poner. Tú no sabes lo que es perdonar a un enemigo hasta que tienes que perdonarlo. No sabes lo que es bendecir a alguien que te ha hecho mal hasta que tienes que hacerlo. Ese es el laboratorio. ¿Cómo Dios nos va a librar de la prueba? Si es ahí realmente que aprendemos. Pero hay un problema. Que si hay prueba y no hay una palabra previamente sembrada, no hay material para tu vivir la prueba. Por lo tanto, ¿qué está pasando con los cristianos de hoy día? Que están llenos de pruebas, pero con cero palabra. Conocen teología, eso es otra cosa. En las iglesias se enseña mucha doctrina y mucha teología, pero la vida de Cristo se aprende a través de una absorción correcta de la palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, es un proceso de interiorización. La prueba, ¿quién crees que la pone? La prueba la pone Dios. Pero no era del diablo. Hombre, ese es un aliado involuntario. La prueba son ejercicios de Dios en la vida. Cuando no puedes pagar el arriendo, es posible que sea por una necedad personal. Los problemas financieros de las personas normalmente no son culpa de segundos ni de terceros, son culpas personales. Pero ¿sabes qué? Lo que fue una aflicción se convierte en un ejercicio de crecimiento. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:28 que todas las cosas terminan obrando para bien para aquellos que aman a Dios. Y lo que tenía la intención de ser un ataque de Satanás se constituye en una escuela para ti, permitida por Dios deliberadamente para que crezcas. Porque entonces, ¿dónde vas a ejercer la palabra? Que es viva y que es eficaz. Viva y eficaz. ¿Eficaz para qué? Para la vida. Mejor es que cuando venga el laboratorio de nuestra vida, en el corazón estén los dichos de Dios para operar correctamente. Este proceso es lo que la Biblia le llama discipularse. La palabra discipularse no aparece en la Biblia, aparece discípulo, ni siquiera discipulado. ¿De dónde salió eso? Yo creo que fue de los gringos. En inglés, los que saben inglés me entienden, hay una facilidad porque los gringos cogen cualquier sustantivo y lo convierten en verbo poniéndole un to al frente. Si yo cojo la silla, que es chair, y pongo to chair, me acabo de inventar un verbo. Y tu chair sería sillar, lo que signifique eso. Sí, entonces de ahí yo creo, to disciple, lo han traducido discipular, obviamente, porque tiene que terminar en ar, er o ir. Y hay que conjugarlo, así que tú te discipulaste. Me estoy discipulando.
Pero lo que quiere decir es vivir la vida del discípulo, es una vida de crecimiento. El Sígueme Uno es una herramienta discipular tremenda. Y yo quisiera que ni una sola persona se lo perdiera. En esta mañana yo quiero tocar los 5 puntos que toca el Sígueme Uno. El Sígueme Uno consiste de 5 puntos y usa una mano. Muéstrame la manita. Miren la manita ahí tan bonita. Ay, pastor, eso parece una escuelita. Gracias a esa escuelita, hace 18 años yo recuerdo lo que aprendí esa vez. Porque la mano nos sirve para recordar 5 puntos. Hay 5 problemas y 5 soluciones bíblicas para esos problemas. El primer problema que enfrentan los creyentes es la soledad y la independencia. Somos independientes y tendemos a aislarnos muchas veces. Eso no es saludable. Voy a hablar de eso en unos minutos. El segundo problema que enfrentan los creyentes, nuevos y viejos, los nuevos y los viejos no discipulados, son los conflictos internos y las pasiones. Descubrir, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo recibí a Cristo por primera vez, esas primeras 2 semanas parecía que yo estaba flotando, yo caminaba 1 metro, yo no sentía el piso. Era una cosa tan... Uno creía que era espiritual y realmente era emocional. Recuerda que la resurrección del espíritu, claro que tiene un impacto en el alma. Se acaba de nacer algo que estaba muerto allá adentro, el espíritu. Por primera vez estás conectando con Dios. Por primera vez empiezan a despertarse unos deseos que tienen que ver con Dios. Y te das cuenta que deseos viejos empiezan son como enmascarados, son como que ya no te interesan tanto. Pero pasan unas semanitas y resulta que aquellas cosas que ya no te atraían tanto, te das cuenta que te siguen atrayendo. Y a lo mejor hace un mes no te enrumbas los viernes en la noche y de momento te... Ay. Una al año no hace daño. ¿Ah? Sí. Esa, una carita al aire. Y descubre la persona que todavía tiene conflictos internos y pasiones. A causa de eso, viene el problema número 3. Y es que empieza a cuestionar, ponme el 3, su salvación. A cuestionar su salvación. Dice, ¿seré yo salvo con estos pensamientos? ¿Con ganas de seguir haciendo lo que hacía? ¿Seré yo salvo? Cuarto, en la toma de decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones todos los días. Y a la hora de tomar una decisión dura, sobre todo las difíciles, uno dice, ¿a quién escucho? ¿Dónde acudo? ¿Qué será lo correcto? ¿Habrá alguien exento de esa experiencia? Como que todos tenemos que tomar decisiones y algunas son drásticas. Yo estoy seguro que aquí hoy hay personas que están en el umbral de importantes decisiones. Y el quinto punto es, ¿cómo le hablo a los demás? No me atrevo, me da miedo, no sé, no conozco la Biblia. Hay una cantidad de razones que enmudecen al creyente para que no pueda hablarle a otros de Cristo, sabiendo nosotros que es una responsabilidad también compartir nuestra fe. Cada uno de esos 5 problemas tiene una solución. Y las soluciones también las representan las 5 manos. ¿Cuál es la solución para el primer problema de aislamiento? La Biblia dice que somos un cuerpo, por eso el dedo 1. Un cuerpo. Y voy a hablar de eso ahora. Cuando entiendes que somos un cuerpo, debería eso contrarrestar el problema del aislamiento. ¿Por qué nosotros tenemos conflictos internos y por qué las pasiones no desaparecen? Porque la Biblia dice que dentro de nosotros hay 2 naturalezas. Una vieja naturaleza caída coexiste con la nueva naturaleza de Dios. Lo vamos a leer en un instante. ¿Por qué yo me siento a veces que no hay salvación? Porque no entiendo, o sea, que no soy salvo, porque no entiendo que hay 3 aspectos de la salvación que vamos a ver en unos instantes y que lo van a poder desarrollar bien en su grupo discipular. Cuarto, en la toma de decisiones hay 4 fuentes de información en el mundo y tengo que saber a cuál de ellos, 4 fuentes de autoridad, tengo que saber a cuál de ellos voy a escuchar y cuándo. Y quinto, para el problema del cristiano mudo, como le llaman algunos, existe un principio que se discute en el Sígueme Uno y que le llaman
principio del 5 más 5. Si alcanzamos, lo comento en esta mañana. Vamos a discutir estos 5 puntos. Primero, ¿por qué hay creyentes que se aíslan? Hay personas, y esto los he visto, no son tan poco comunes, que llegan un poquito tarde y se van un poquito temprano. ¿Sabes qué? Porque me gusta el servicio, me gusta la adoración, me gusta la palabra, pero no me gusta la gente. Aquí no hay ninguno, por si acaso. ¿Por qué pasa esto? Algunos porque son sumamente independientes y autosuficientes. Recuerda que la autosuficiencia y la independencia fue el pecado de Adán. Yo tiendo a ser independiente. Yo tiendo a no necesitar mucho a otras personas, pero eso no está bien. Dios me confronta todo el tiempo por eso. El cuerpo funciona de tal manera, el cuerpo de Cristo, que se necesita los unos a los otros. De los muchos pasajes bíblicos que hablan de esto, vamos a leer 1 Corintios 12, 20 y 21, por favor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vamos a hacer algo. Mira al que está a tu derecha y dile, te necesito. Algunos están mirando a la izquierda, claro. Si no, le estaría hablando a la cabeza. Ahora a tu izquierda y otros a la derecha. Dile, te necesito. Ahora voltéate al primero y dile, tú me necesitas. Y ahora al segundo dile, tú me necesitas. Miren. La Biblia dice en Romanos que nadie tiene excusa porque la creación habla de la existencia de un Dios. Y eso es una cosa fácil de comprender. Sin embargo, yo me he dado cuenta, ¿se bajó esto? Que la creación no solamente habla de la existencia de un Dios, sino de propósitos de Dios. Eso también es fácil de entender. La anatomía humana, por ejemplo, habla de la relación hombre-mujer, como el diseño de Dios. Pero hay otras cosas. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el cuerpo humano está bien o mal diseñado? Para mí está espectacularmente diseñado. Es una máquina impresionante. Cada vez que yo me entero o veo algún artículo o veo alguna, yo digo, ¿qué es esto? Cosa tan absurda, Dios mío. La inteligencia y la sabiduría que hay en el diseño. Ahora bien, yo le hago una pregunta. Si Dios es tan sabio, tan inteligente y hizo un cuerpo tan perfecto, ¿no me hubiera servido aquí en Bogotá tener dos ojitos aquí atrás? Cuando voy para el centro, yo quiero dos ojitos aquí atrás y por los lados por si acaso. Oye, a veces me pica la espalda, yo quisiera que el codo doblara para atrás, pero dobla solo para el frente. No sé si me estoy haciendo entender. El cuerpo está deliberadamente diseñado para que esté incompleto y necesites de alguien. Tú sabes que cuando tú le pides a tu esposa, rascame, no, a la izquierda, a la derecha, a la derecha. Ahí. ¿Sí o no? El pecado de Caín, ¿cuál fue? ¿Que acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso fue lo que le respondió a Dios cuando Dios le reclamó. La respuesta a eso es exactamente, nosotros somos guarda de nuestro hermano. ¿Tú sabes por qué yo no tengo ojos detrás de mi cabeza? Porque se supone que tus ojos sean los míos detrás de mi cabeza. Y mis ojos sean los tuyos detrás de la tuya. Se supone que nos cuidemos unos a otros. Se supone que nos apoyemos los unos a los otros. Se supone que mi parte incompleta sea completada con el aporte de otra persona. Por eso es que nos llamamos miembros y cuerpo. Si a ti te pica esta mano, ¿te puedes rascar con ella? Tiene que venir la otra, ¿sí o no? Esa interacción entre los miembros del cuerpo es aquello a lo que dice Pablo, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, el cuerpo es uno solo. Hay otras personas que han sido heridos y le huyen a interactuar con otros. Salmo 133:1 dice lo siguiente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero que sepas que el ser humano por diseño también es social. Conozco algunos antisociales.
pero es porque han sido heridos. Pero el ser humano es social. Nunca he conocido una civilización de una sola persona o de una familia. Cuando van a otros países se buscan sus raíces. Los seres humanos se buscan unos a otros. Por eso nuestras comunidades tienen zonas sociales. El ser humano es triste cuando está solo. Cuando alguien se va a la montaña a vivir solo, ¿qué dice todo el mundo de esa persona? Que está desajustado mentalmente, un ermitaño. ¿Por qué? Porque lo normal es que el ser humano se busca los unos a los otros. El salmista decía, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren que es bueno y es delicioso también. No es lo mismo. ¿Bueno qué quiere decir? Beneficioso. ¿Qué es algo bueno, pero que no sea delicioso? Una inyección, una vacuna. Una cirugía. Aquí hay alguien que nunca ha ido al odontólogo porque no le gusta. Igual vamos, ¿sí o no? Si hay alguien aquí que me dice, no, a mí me encanta ir al odontólogo, usted necesita terapia psicológica, ¿verdad? Eso necesita mucha ayuda. No, eso es una tragedia, pero todos vamos. ¿Por qué? Porque aunque no sea delicioso, sí que es bueno, es saludable. Lo necesitamos. Hay otras cosas que son deliciosas, pero no son buenas. Y la persona madura ha sabido erradicar esas cosas, aunque haya algún placer en ellas, porque sabe que no son beneficiosas. Pregúntale a Natalia que no come sal, no come dulce, no come... Qué dieta tan aburrida esa muchacha. Bueno, pero la armonía entre los seres humanos es que es buena, o sea, beneficiosa, y también es que deliciosa, es agradable. Satisface toda la necesidad social del individuo. Otra razón es porque algunos son arrogantes y no se juntan con la chusma. Así están mis notas. En una de las iglesias que yo pastoreé, había una mujer muy rica, de mucho dinero. Llegaba a la iglesia en Mercedes. Digo, ¿pero qué Mercedes, no? Y era dueña y gerente de una empresa muy importante en el país. E iba porque le gustaba la alabanza de adoración, le gustaba la prédica, pero era como yo les decía, llegaba medio tardecito y se iba rapidito. Y un día yo hablando con ella me di cuenta, me lo pillé. Es que no se juntaba, o sea, no. Ella estaba era de una alcurnia muy superior a todos nosotros, entonces ella se juntaba conmigo, pero no con el resto de la iglesia. Entonces, sí. Y no por la alcurnia, sino porque era el pastor. Sí. Era como la excepción. Entonces, eso está completamente fuera de orden. Eso definitivamente es una inseguridad en el corazón que tiene que ser también tratada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:3? Por favor. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La familia de la fe está en preeminencia sobre otras cosas y otras personas. Pablo alguna vez dijo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Qué tremendo, ¿no? Que nos identifica la familia de la fe como el foco de nuestros afectos y nuestras atenciones. Seguir a Cristo, escucha hermanito y hermanita que me escuchas, seguir a Cristo necesariamente nos coloca en una posición de obligación con su cuerpo. No hay tal cosa como seguir a Cristo, pero me desconecto del cuerpo. El remedio para el dedo 1, aislamiento, es el cuerpo. Segundo problema, el conflicto interno y las pasiones. La Biblia enseña que cuando uno nace de nuevo, Dios resucita tu espíritu. Por lo tanto, existe ahora lo que le llama la nueva criatura. Le llama también la nueva naturaleza. Pablo le llamaba el nuevo hombre porque es nuevo. Pero Pablo decía, desvestíos del viejo hombre y vestíos del nuevo, que fue formado conforme a Cristo. En otras palabras, hay una dinámica de la vida espiritual donde uno tiene la capacidad de decidir, pero fíjate que desvestíos
Es una expresión metafórica. No quiere decir que tú puedas desecharlo, porque en las palabras de la Escritura en torno a este tema nos muestra que están presentes, coexisten un ser nacido según Cristo y un ser malvado conforme al mundo y conforme a las pasiones que una vez sembramos en ellas. Leamos a Pablo hablando sobre este fenómeno en unas palabras que parecen una jeringonza tremenda, así que si no entiendes, no te preocupes, yo tampoco. Romanos 7, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Perdón, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, sigue. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Antes que continúe, fíjense cómo Pablo empieza a distinguir entre las dos criaturas. Porque él dice, de manera que ya no soy yo. Ah, no, no eres tú. No eres tú. Si yo debía hacerlo. No, pues es que no fui yo quien lo hizo. Es el pecado que mora en mí. Es la vieja criatura. Entonces, claro, ¿somos responsables de eso? Sí, somos responsables. La Biblia lo dice, porque tenemos la autoridad de gobierno. Pero hay una realidad, que es un ser ajeno a ti, porque tú eres el Espíritu resucitado. Tú eres la nueva criatura en Cristo. Y es importante que entendamos eso, porque el autor de Hebreos dice que nosotros somos los espíritus hechos perfectos para siempre. Pero una cosa es el espíritu y la otra es el alma y la carne. Y fíjense que el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, me voy a saltar algo intencionalmente, y yo sé que en mí no mora el bien. Pero Pablo aclaró, y hay una coma, y él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces ven cómo él empieza a distinguir, espérate, es que la carne no soy yo lo que dice él. Esa cohabitación ¿recuerdan el gato blanco y el gato negro que hablamos hace un año? Ese es el tema número 2. Hay dos naturalezas, por eso el dedo 2 de la mano. Termina de leer, por favor, Gustavo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, tú debes ir manejando el tema de las dos naturalezas, de esas pasiones que aparecían en el dedo 2 y de esas luchas interiores cuando entiendas que hay dos naturalezas. Y a través del discipulado del Sígueme 1, vamos a tocar palabras y verdades que nos llevan a entender cómo se vence la vieja criatura. Los próximos 4 versículos los vamos a saltar por razones de tiempo, pero yo quería mencionar los problemas de la carne, del viejo hombre, son primero que nunca se reconciliará con Dios, y eso está en Romanos 8:7. Lo segundo es que siempre uno lo lleva adentro, Pablo lo acaba de decir, así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está dentro de mí. Tercero, que trata todo el tiempo de manifestarse, en Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne, y trae un catálogo ahí de pecados terribles, pero dice que son manifiestas, lo que quiere decir es que el viejo hombre siempre trata de manifestarse. Cada vez que hay una situación que hay que resolver o una decisión que tomar, sabes que la vieja criatura siempre sale con buenas intenciones y con buenas propuestas. Y si le escuchamos, nos vamos a estrellar. Lo cuarto es que se camufla, por eso dije buenas propuestas. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus agentes también, por lo tanto la carne se disfraza de voz de Dios. Hay creyentes que se la pasan diciendo que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y lo que tiene es un chuleteo allá adentro, mejor dicho, la carne hablándole todo el tiempo. ¿Y por qué? Como es noble, como suena bien, como me conviene, y Dios quiere mi bienestar, pues entonces, Dios me dijo que dejara a mi marido. Dios dijo que
que este negocio lo tengo que hacer. Yo sé que tengo que torcer algo, pero tú sabes, tengo el apoyo de Dios. Se camufla. Tercer punto. ¿Seré salvo? Tengo este conflicto adentro porque yo no sé, yo creo que si me muero me voy al infierno, mejor dicho. Filipenses 1:6, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo es tremendo, porque hay una obra que Dios tiene que perfeccionar. Hay una obra, pero si no dicen hebreos que la obra de Él es perfecta. Claro, la obra es perfecta en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender. Hay tres aspectos de la salvación. Hay un aspecto pasado, hay un aspecto presente y hay un aspecto futuro. Por eso se dice que hay santidad pasada, santificación presente y santidad futura. ¿Cómo fuimos nosotros santos en el pasado? También voy a saltarme versículos porque parte de lo que queremos hacer es compactar la duración de los servicios y quiero terminar en los próximos minutos. Efesios 2:1 no lo vamos a leer, pero nos damos cuenta que habla de la obra de Cristo. Y el pasaje dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en pecados y anduvisteis en ellos en otro tiempo y por gracias que sois salvos. Y dice una cantidad de cosas muy lindas, pero yo quiero hacer ahí mismo. Miren, eso es un resumen de los verbos que aparecen en esos versículos del 1 al 6. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En qué tiempo ven conjugado todo esto? En pasado. ¿Sabes lo que está diciendo? Ya Cristo te salvó si creíste en Él de todo corazón. Si tú creíste en Cristo y lo confesaste con tu boca, tú eres salvo. Porque la obra de Cristo en la cruz es completa y es poderosa. Y porque Filipenses 1 dice que la obra que Él comenzó la tiene que ir perfeccionando. Porque esa posición esa posición de hijo de Dios salvo tiene que ser transferido a los actos. Entonces hay un trabajo del Espíritu Santo perfeccionador, o lo que les decía, la palabra y las pruebas. Esa combinación es una maravilla. Va quebrando el corazón endurecido, va trabajando en los esquemas viejos, va erradicando viejos paradigmas, cosas que hemos creído porque así lo aprendimos en la calle, porque así se hace en Colombia, porque es lógico y por una cantidad de razones se van erradicando y vamos aprendiendo a vivir como Dios desea que vivamos. Porque ese fruto, producto de la santificación, es la evidencia que otros tienen que ver. Si tú finges generosidad y bondad o cualquier otra virtud, se te va a notar que es fingido. Cuando es un fruto es que se ve realmente y hay credibilidad. Él te salvó de la pena, de la condenación del pecado, pero hoy te tiene que salvar del poder del pecado. La palabra de Dios dice que el pecado, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado ya no tiene que enseñorearse de nosotros. Y eventualmente de la presencia del pecado en Efesios 1 y también en 1 de Tesalonicenses 4, habla cuando venga la culminación de los tiempos, el regreso de Jesús, que se terminará la obra redentora. Y le habla de redención también. La obra redentora comenzó en la cruz y se completó desde el punto de vista del Espíritu. Pero nuestros cuerpos no son perfectos. Hay enfermedad. Hay pasiones, hay debilidad. Eso va a desaparecer. Así que eso es lo que le llaman salvación futura. Si entendemos esos tres aspectos, por eso el dedo 3. Entendemos, ya entendí, es que yo fui salvo en la cruz. Y esta salvación es la salvación presente, la práctica que le llaman también. Yo tengo pensamientos, tengo luchas, pero en Cristo soy más que vencedor. Cuarto, ¿cómo proceder? Tengo que tomar decisiones. ¿A quién escucho? El ser humano no sabe, bueno, a veces lo sabe, pero muchas veces no se da cuenta que en la vida hay 4 fuentes de información. Por eso es el dedo 4. ¿Cómo proceder? Hay 4 fuentes de autoridad. 2 de ellas son internas, 2 de ellas son externas. Pero lo que tenemos que entender es que de las 4, 3 son falsas y solo una es infalible.
tienes que tomar decisiones, discierne y desecha esas 3 fuentes de autoridad. ¿Cuáles son esas 4 fuentes de autoridad? Leamos Colosenses 2:8, por favor. Creo que es el siguiente. Sigue. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok, fíjense. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sabes de qué está hablando? Del intelecto. Una fuente de información o una fuente de autoridad interna. El intelecto en sí no es malo si tú lo sujetas a la verdad de Dios. El problema es que recuerda que hay una carne que se camufla y utiliza el intelecto muchas veces para razonar y para irse en contra de la verdad. Y te tengo una noticia. ¿Tú sabes por qué hay tantas sectas? Porque cualquiera que se acerque a la Biblia predispuesto, deseando encontrar algo, lo va a encontrar. Una vez yo oí un pastor decir una cosa que me sacudió porque me pareció muy duras sus palabras. Hablando de esto, él decía, si tú buscas en la Biblia evidencia de que Cristo era homosexual, tú vas a encontrar evidencia de que él era homosexual. ¿Sabes por qué? Porque la ceguera del ser humano genera lo que en inglés le llaman un bias, es una predisposición. Y la Biblia tiene tanta información y la Biblia recuerda que es espíritu. La Biblia tiene la capacidad. Sube el volumen, por favor. Este volumen no hay que bajarlo, siempre hay que dejarlo arriba. La Biblia tiene la capacidad de abrirte los ojos o de cerrártelos. De convencerte de la verdad o de convencerte de una mentira. Por eso, sectas que creen diferente usan el mismo libro. Están convencidos usando el mismo libro. Yo sé que eso es controversial. ¿Por qué? Porque cuando te acercas a la Escritura no queriendo conocer la verdad, sino buscando un apoyo para lo que tú estás queriendo buscar, lo vas a encontrar, porque ella misma se torna contra ti cuando hay dureza del corazón. El intelecto es un peligro cuando tú no lo sujetas a la voluntad de Dios. Luego dice, según las tradiciones de los hombres, en otras palabras, ¿cuál es la segunda influencia? La tradición, que es una fuerza externa. La iglesia cristiana se corrompió después del segundo siglo porque mezcló la palabra de Dios con la tradición. A la iglesia popular, cuando tú le cuestionas a uno de sus líderes, ¿por qué si la Biblia dice tal cosa, ustedes hacen esta otra? Y te dicen, porque en el concilio tal se decidió que la tradición de la iglesia tiene la misma autoridad que la Biblia. Pero el problema es que la tradición contradice la Biblia. Jesús dijo, ustedes invalidáis la palabra de Dios por sus tradiciones, le dijo a los religiosos. Conforme a los rudimentos del mundo. ¿De qué está hablando? De la experiencia. Es otra fuente interna, las formas en que siempre hemos hecho las cosas. Así que el intelecto, la tradición y la experiencia son 3 fuentes de información completamente falibles. Dice, y no según Cristo. En otras palabras, esa es la fuente infalible, la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 y terminamos con esto. Dice lo siguiente, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética no se refiere a lo que hoy vemos en las iglesias. Es que me dieron palabra profética. Palabra profética se refiere a la palabra escrita de parte de Dios, por eso se llama profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesús, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay 4 fuentes de autoridad. Vas a aprender a repasar
a través del discipulado Sígueme 1, la importancia de ceñirnos a la verdad de la palabra de Dios. Es que no es lógica. No, no siempre lo es. A mí no me tiene lógica que yo le mande un regalo a aquel que me hizo daño, ni que yo bendiga a aquel que me está maldiciendo. No me parece lógico que una mujer consienta y bendiga y sea buena con su marido cuando su marido no está siendo bueno con ella. La justicia humana va en contra de eso, pero la justicia humana no responde a la justicia de Dios. El quinto punto lo van a aprender en su discipulado. Vamos a estar de pie, por favor. Cierra tus ojos unos instantes. Vamos en unos minutos. Te damos gracias, Rey del Cielo. Te bendecimos y nos presentamos delante de ti, Señor, como bebés recién nacidos espiritualmente, Padre. Algunos de nosotros ha caminado, Señor, contigo por un tiempo. Lo tenemos que reconocer que una o varias de estas crisis ha alcanzado también a hombres y mujeres de Dios que han caminado los caminos de Dios por un tiempo, Señor. Ayúdanos a entender que no hay razón para estar solos y sobran las razones para siempre entrar en una dinámica de dar y recibir con el cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Padre Santo, que quien tiene las malas intenciones dentro de nosotros no somos nosotros. Es una vieja criatura que tenemos la responsabilidad de gobernar. Gracias por recordarnos que somos salvos, Señor, porque en el pasado hubo un sacrificio cruento que satisfizo la justicia divina. Gracias, Padre Santo, por recordarnos que toda fuente de información y autoridad es riesgosa, Señor, cuando va en contravía con tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que si la mesa está servida con palabra edificante y saciante, que inspires a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, a levantar el tenedor y empezar, oh Padre Santo, a alimentarse. Permite, Señor, que estos grupos discipulares sean un tremendo éxito, pero que el éxito se mida en la capacidad de cada uno de absorber e interiorizar estas verdades y llevarlas a cada una de las células espirituales de su ser, Señor. Y que la prueba sea enfrentada, Señor, con la conciencia y la sabiduría que tu palabra produce. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te pido por cada persona, cada hombre, cada mujer y cada familia representada en este lugar. Yo declaro la victoria del Hijo de Dios manifestada en sus vidas, Señor, a través de una palabra interiorizada que ha echado fuera toda la mentira que por el tiempo y las experiencias, Señor, han sido sembradas en el corazón. Gracias por la autoridad del nuevo hombre sobre el viejo hombre. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a caminar conforme a eso. Te lo rogamos. Despedimos esta reunión, Señor, dándote gracias. Gracias, mi Rey. Bien, vamos a despedir la reunión, pues faltan dos cositas nada más. Las ofrendas y los anuncios. Y lo vamos a hacer de manera diferente. Saca el sobrecito si lo va a usar. Si va a sembrar hoy, no nos vamos todavía. No estamos saliendo. No he despedido la reunión. Si usted va a sembrar hoy, tome el sobre que está al frente, coloque su ofrenda. Yo quiero hacer algo que no hemos hecho antes. Yo quiero bendecir su ofrenda. Eso no es un truco mágico para que se prospere más. Es una dinámica de cuerpo. Y yo también, como autoridad espiritual, bendecir lo que usted siembra. La palabra le llama a los bienes materiales semilla. Por eso dice la Biblia que Dios le da semilla al que siembra.
Nos equivocamos, decimos, Señor, dame semilla para sembrar. Dice, no, usted siembre primero y le doy semilla. Ay, pero es que no tengo. La Biblia dice que somos mentirosos cuando decimos que no tenemos. Sí, de lo mucho, de lo poco. Sembramos en el reino de Dios. Y miren cómo la vamos a hacer. Pónganla en su sobre. Si va a anotar por fuera, hágalo. Téngalo en su mano. Apriételo ahí donde está usted. Apriételo. Y di conmigo, Padre del cielo, yo bendigo esta semilla con todo mi corazón. Tú sabes que la siembro con alegría de corazón y con convicción. Prospérala en su destino y en su origen. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Estamos despedidos. Según salimos, por favor, depositan su ofrenda en la canasta que está a la salida y tome los anuncios. Ahí están las direcciones de los grupos de vida, si acaso alguien no se ha inscrito, y los días. Me di cuenta, Camilo, que no están las horas, están solo los días. No los encontré. Yo la busqué y veo solamente días. Pero el